poner sobre la mesa otro tema que se genera en la mañanera. El presidente, hay que decirlo, empezó el 2022 esta semana con la espada desenvainada y hoy, hablando de Genaro García Luna, que vio morbosamente a Carla Bruni en aquella visita de Sarkozy cuando era presidente de Francia a México, el presidente exhibe también nuevamente a medios de comunicación y a periodistas que no cuestionaron lo, diríamos en Sonora, Beatriz, lo zarra de estos funcionarios como Genaro García Luna y Agustín Carstens, que se comieron con la mirada a la guapa esposa del expresidente de Francia. Pero va más allá, porque muchos de estos que hoy siguen en medios de comunicación de cierto poder nacional, acaparando espacios en prensa escrita, en radio, en televisión, son los que cayeron como momias. Y yo no sé cómo todavía personajes como Ciro Gómez Leiva se dan golpes de pecho y se rasgan las vestiduras y se enojan porque los exhibe el presidente. Pues no dijeron nada. Y el señor García Luna está en el bote acusado de narco y no cuestionan al amigo, a Felipe Calderón, con el que se han puesto de tapete una y otra vez. Ciro Gómez Leiva, Leo Zuckerman, Adela Micha, solo por mencionar algunos ejemplos. El presidente sigue marcando la agenda también en ese rubro, en ese sentido, Beatriz. Sí, exactamente, como no cuestionaron nunca a Broso, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo deleznable de falta de respeto a la mujer, de machismo, de misoginia, que no decían absolutamente nada, que todo era aplaudirle, que quienes protestábamos por ese tipo de escenas y de tratamiento a las mujeres éramos la entonces oposición, que sí señalábamos todo esto, que sí lo decíamos, que sí lo denunciábamos a través de nuestros escritos periodísticos, y resulta que ellos callaban. ¿Qué ocurre? Ahora nuestra sociedad ha cambiado tanto y tan rápido a raíz de la Cuarta Transformación, a raíz del arribo del presidente López Obrador a la presidencia de la República, que este tipo de escenas que yo me acuerde, y si estoy mal, corríjanme, pero que yo me acuerde, no se han presentado entre los funcionarios actuales este tipo de faltas de respeto, de ver libidinosamente el trasero de una mujer, de no importarles que las cámaras lo estuvieran tomando en ese momento, importarles más la lascivia, el morbo, las ganas de ver, de auscultar visualmente el cuerpo de una mujer. Creo que hoy hemos cambiado, digo, tanto como sociedad, que siento yo, pienso yo, creo yo que los funcionarios y las funcionarias también, porque por supuesto que esto va para todos, tenemos más interiorizados los derechos humanos, en este caso el respeto al otro en general, como humanistas, y en particular el respeto a las mujeres, ahora con gabinetes paritarios, no solo en el caso del gobierno federal, sino en el caso, por ejemplo, de Sonora, tenemos también un gabinete paritario. Entonces, creo que hemos dado ya el paso hacia otro tipo de relación entre hombres y mujeres, de respeto y de tener siempre presentes que es eso, el respeto, lo que debe a un funcionario dirigir en sus comportamientos. A mí me parece excelente que el presidente esté sacando este tipo de escenas, porque es como decirnos, no hay que olvidar cómo era antes, ¿no? Y el contraste lo hace con toda intención, con toda premeditación, qué bueno que lo haga así, para generar reflexiones de este tipo, ¿no? O sea, cómo hemos cambiado, cómo no debemos comportarnos los funcionarios, cómo no deben comportarse los funcionarios de un gabinete, cómo debe prevalecer el respeto hacia el otro, hacia las mujeres. Entonces, a mí realmente hoy en la mañana me encantó que estuvo muy buena la mañanera de hoy, tanto lo que platicábamos de la exhibida que se le dio al INE, como esta otra parte de las miradas, que la cámara ahí sí que no miente, ¿no? De cómo pues es una manera de denigrar a la mujer el hacerla presa de esas miradas lascivas.
Así es, y bien lo decías, Beatriz, el presidente hizo hincapié en la soberbia, en la forma de conducirse de estos personajes. Sobre todo habla de Genaro García Luna porque Genaro García Luna hizo y deshizo bajo la sombrilla, bajo el brazo de Felipe Calderón, María de los Ángeles Huerta del Río. Sí, bueno, como dice ahorita también la compañera, creo que es obvio que ha cambiado radicalmente el comportamiento de funcionarios, pero también me parece que algo muy elocuente de esta metáfora, de esta descripción que hoy hace el presidente, creo más bien que lo deberíamos de tomar como una metáfora para realmente abordar el tema que es lo que los medios callan o deciden no decir frente a lo que los medios de comunicación, el mainstream, los principales medios de comunicación están permanentemente diciendo. Otra parte de la mañanera junto con esto, y despuésito de esto lo comentó, pero es el mismo tema, quieren los medios de comunicación como el Universal, Reforma y etcétera, medios, hay que decir Televisa, Red de Mola, etcétera, la misma Carmen a veces, solamente apuntalar, no se diga tu compañera que yo sé que es tu amiga, esta Anabel Hernández, etcétera, solamente quieren apuntalar, Vicente, lo que está mal, con críticas muchas veces superficiales y sin fondo real de las cosas, sin argumentación profunda, y solamente hablan de eso que ellos dicen que está mal, pero todo lo que está bien, que son decenas de cosas todos los días, eso, ¿dónde lo escuchas? Eso, ¿quién lo dice? Fíjate bien lo que te voy a decir, porque a veces siento que los periodistas honestos y democráticos como tú se apenan un poco o no apenan, pero son cuidadosos con el tema de parecer proclives al gobierno. Te voy a recordar algo que tú seguramente sabes muy bien. En países como Inglaterra, la Gran Bretaña, Alemania, Francia, España, etcétera, los mismos Estados Unidos, los medios, es claro, cuando tienen una u otra postura respecto al poder. Y la gente que lee The Financial Times sabe muy bien que no va a leer lo que lee en The Guardian, porque en The Guardian la gente que es un periódico pro-labor, ¿verdad? Sabemos muy bien que va a hacer un tipo de análisis diferente al análisis que va a hacer la revista The Economist de Financial Times. Toda la gente lo sabe. Es perfectamente legítimo en una democracia que quien ve sin censura sabe qué tipo de comunicadores y qué tipo de gente y qué tipo de análisis va a escuchar frente a que si le prende la radio a oír a Loret de Mola. Es clarísimo que allá va a encontrar un análisis que no va a encontrar aquí. Así que es perfectamente legítimo en una democracia que los medios de comunicación expresen y tengan apertura y pluralidad para escuchar un determinado tipo de análisis frente a otro. O sea, ya sabemos que el Reforma nunca va a permitir que tú o yo seamos columnistas del Reforma, ¿verdad? Porque ellos están queriendo posicionar una idea y una postura que no tiene que ver con la manera en como tú y yo y nuestro presidente y el gobierno, etcétera, ve la realidad. Y yo creo que la falla principal, además de eso, además de que el gobierno esté permitiendo eso, es decir, tanta disparidad y tanta poca información, hay mucha información mala y sesgada en los medios principales y poca difusión al tipo de información que estamos generando en otros medios, como tú, como los periodistas, como Momentum, como el compañero que acaba de estar ahorita aquí mismo, Jaime Hernández. Jaime Hernández, la gente de Miguel Vadillo allá en Contralínea, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente para poder leer o escuchar a Nancy o las propuestas de Contralínea no tiene la facilidad para hacerlo cuando sí se entera de todo lo que se reforma en el Universal porque basta prender la tele para que lo escuches? Bueno, te voy a decir un tema que tenemos que pensar con seriedad, ya lo hemos hablado, pero creo que el 22 nos da una oportunidad y con esto acabo, Vicente. Los comunicadores tenemos que estar en lucha por la transformación y la consolidación de la comunicación democrática, porque lo que todavía no hay en este país, y hay que aceptarlo, y lo demuestra el presidente todas las mañaneras, todas, es que ese cerco informativo que desde el 2000, 2006 y desde antes, por supuesto, ¿verdad?,
se ha ido consolidando en este país, ese cerco informativo no lo hemos roto. Te quiero platicar algo rápido. En el 2006 hicimos un movimiento a propósito del problema del cerco informativo que se llamó Comunicadores Ciudadanos en Lucha por la Democracia. Es una asociación civil que yo creé junto con muchos comunicadores para poder empujar una comunicación que no estaba realmente dando a conocer lo que pasaba desde entonces. Estoy hablando del 2006. Te invito a que reanimemos nos asociemos los comunicadores, lo revivamos esta lucha y ahora sí hagamos que tu voz, que la de los comunicadores y los periodistas se escuche en un lugar más allá de las redes. Porque entonces estamos peleando con la cobertura que tienen las redes, que respecto a la cobertura que tienen los mass media es así los mass media y nosotros esta cobertura, y tenemos que estar tolerando, ¿verdad?, que la gente se entere de las cosas a través de Loreto y no a través tuyo. ¿Por qué tenemos que tolerar eso? ¿Por qué no hacemos una lucha y por qué no hacemos una fuerza? A mí me gustaría que tú y yo lo platiquemos para poder liderarlo y encabezarlo con quienes más quieran hacerlo, el propio Miguel Vadillo, hablar con todos mis colegas y compañeros periodistas, porque no podemos seguir permitiendo esta situación. ¿O qué? Vamos a seguir permitiendo que en este país los medios predominen con sus mentiras y que sea solo el presidente su trinchera. Parece solo el presidente allá como el Quijote, no, mira el Universal, mira el Reforma, mira. Y claro, nosotros desde estas trincheras, pero que no son suficientes para la lucha que en este país necesitamos dar. Te lo cuento porque creo que el pretexto de García Luna abre el espectro de posibilidades para que empecemos a pensar que si los ciudadanos queremos una comunicación diferente, tenemos que pedirle y decirle al gobierno que para que eso ocurra se tienen que abrir espacios en la televisión, en la radio, y no solamente en las redes, para que todos seamos escuchados. Julio Astillero, los periodistas, tú, todos los que tienen que ser, los que están haciendo un análisis alternativo, ¿por qué no estás en la televisión abierta? ¿Por qué no sigues en La Octava o Astillero o los periodistas o Miguel o quien sea? ¿Por qué no? Porque ellos tienen esos medios predominantes y nosotros tenemos que estar aquí en los espacios más alternativos y más menores. Eso el gobierno tiene que modificar eso, ya lo decía ahora el compañero periodista, y ahora nosotros, a quien entrevistaste antes, y ahora nosotros tenemos que seguir con ese proyecto. Pues me da pretexto lo de García Luna para hablar de esto, que me parece fundamental, si realmente queremos transformar este país y si realmente un día queremos tener una comunicación verdaderamente democratizada, como lo tienen en Alemania, en Inglaterra y en todos los países, pues más en este aspecto más evolucionados que nosotros. Cuentas conmigo, querida María de los Ángeles, sobre el tema de Anabel Hernández. No había visto la opinión de Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, este artículo que publica en la Deutsche Welle. Anabel Hernández dice: leí este texto lleno de imprecisiones, dice Citlali Hernández. Se citan fuentes y solo pienso, ¿fue mandada a hacer o Anabel Hernández debe cuidar más su credibilidad, no haciéndole caso a quien le contó chismes y mentiras? Qué triste leer algo así de ella, misógino, impreciso, sin rigor, mal hecho. Norman Pearl, también escucho tu opinión. Pues mira, a partir de la prepotencia en el acto lascivo de García Luna, en aquel evento donde participa el presidente Sarkozy y su esposa Carla Bruni, podemos, cuando menos, nos da la posibilidad de recordar cómo se da aquella relación entre el presidente Calderón y el presidente Sarkozy, y una abierta discusión con respecto al tema que resultó ser la detención de Florence Cassés. Yo podría pensar, al margen de la culpabilidad o no de la ciudadana francesa, que aquel capricho, tanto de García Luna como del presidente Calderón, nos llevan a una crisis política entre dos países. Fue la peor y la mayor crisis que se tuvo en la historia de las relaciones diplomáticas que se tiene con Francia. Recordaremos inclusive que se canceló el Año de México en París, y esto, pues por supuesto que imposibilitó a muchos artistas que habían trabajado, que habían preparado sus trabajos con mucha antelación. El daño que Felipe Calderón hizo en el ámbito de la cultura, en este caso, fue notable. Pero lo que pudimos notar
y eso es muy triste, es que un simple capricho de decir, a ver, tú detuviste a Florence Cassés, lo hiciste a través de un método inadecuado. Francia está reclamando la posibilidad de que esta ciudadana pueda purgar su sentencia de 60 años, que no existía en Francia, y tú te opones, pero te opones de una forma dramática, ¿no? Es decir, estás pasando por alto la relación que se tiene con Francia, los acuerdos comerciales, los acuerdos culturales, etcétera. ¿Y por qué? Simplemente por defender a Genaro García Luna, ¿no? Imagínate tú cómo un capricho personal de García Luna llega hacia Felipe Calderón, quien compra todo, que compra inclusive el montaje de García Luna junto con Carlos Loret de Mola, y hasta dónde nos lleva, ¿no? Es gravísimo que un presidente de la República, quizá en una condición etílica cuestionable, haya decidido algo inconveniente para un país tan grande como México y su interlocutor, en este caso Francia. Yo creo que tendremos que estar recordando sistemáticamente el daño que Felipe Calderón le hizo a México y cómo ya el presidente está decidiendo sacar a la luz estos daños, esta participación que en forma tan lamentable tuvo Felipe Calderón en la historia de México. Antes de